Siendo las 20:05, los saludo nuevamente. Buenas noches a todos y bienvenidos. Recuerden, por favor, tener el micrófono y la cámara apagadas. También cualquier duda o pregunta que deseen realizar la pueden hacer a través del chat. Y ahora sí, nuevamente, gracias por venir a todos. Bienvenidos a la primera de una serie de disertaciones dedicadas a grandes animales. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Mabel Basualdo, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, es un placer recibirlos a todos. Quiero presentarme, como dijo ella, soy Mabel Basualdo, tengo el honor de compartir un cuerpo colectivo llamado Sociedad de Medicina Veterinaria, que cumplió este año 123 años, que tiene la publicación científica más antigua de Latinoamérica, también es la sociedad científica más antigua de Latinoamérica, y una publicación que tiene 105 años de publicarse ininterrumpidamente. Quiero agradecerle también al señor decano de la facultad, al doctor Alejos Pérez Carrera, que también hizo posible que hiciéramos este evento, apoyándonos, la verdad, en forma incondicional, no solo con sus docentes, sino también desde el punto de vista técnico. Y como a lo largo del VIP fui viendo la cantidad de gente que entró, he visto que hay muchas mujeres. Y concluyo con esto, con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, la primera poetisa hispanoamericana que dijo: yo no quiero leer para aprender más, sino para ignorar menos. Dicho esto, le cedo la palabra al señor decano y luego a nuestro disertante, Nicolás Cayano. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mabel, no sé si me escuchan, escuché una interferencia, no sé si se me escucha. Se escucha perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchísimo gusto poder saludarlos, Mabel, a la sociedad en tu nombre como presidente, y a los miembros de la sociedad y a quienes están presentes en esta charla. La verdad que muchísimo gusto de poder compartir estas iniciativas conjuntas desde la Sociedad de Medicina Veterinaria, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, y de poder dar inicio a este ciclo de conferencias para tratar diferentes temas que hacen a la problemática, por supuesto, de nuestra profesión, abordando diferentes problemáticas que los profesionales pueden encontrarse a campo y de alguna forma tener discusiones acerca de la actualización de estos temas. Me parece que es algo crucial. De hecho, en diferentes charlas que hemos tenido, Mabel, en la sociedad y en diferentes puntos de encuentro con diferentes profesionales de nuestra facultad, pusimos de manifiesto siempre la importancia de esto de encontrar espacios de formación continua donde poder discutir los avances sobre diferentes temas que son cruciales para el desarrollo de nuestra profesión. Así que muchísimo gusto de participar aquí, la verdad que de esta apertura, también de alguna forma poder festejar aún en esta situación tan crítica y sanitaria que estamos atravesando, poder establecer estos canales de diálogo me parece sumamente importante. Es decir, seguir avanzando, seguir poniendo de relevancia la temática de nuestra profesión, el abordaje desde una salud, abordando diferentes temas que por supuesto están tan indisolublemente ligados con nuestra profesión, y en un vínculo entre la facultad y en este caso la Sociedad de Medicina Veterinaria. La verdad que me parece un gran logro que nos permite seguir avanzando, seguir construyendo el conocimiento y seguir proyectando actividades de actualización en conjunto. La verdad que yo les agradezco mucho, realmente un verdadero gusto participar aquí de este inicio del ciclo de conferencias, saludar también a Nicolás, agradecer a Nicolás su disposición para abordar esta primera conferencia, y la verdad que saludarlos a todos y todas, y espero que podamos encontrarnos dentro de no mucho más tiempo presencialmente, y seguir este vínculo que se ha creado y que nos permite fortalecernos y seguir adelante. Así que muchísimas gracias.
En nombre de la comisión directiva, nuevamente te agradezco toda tu disposición, y sí, este no va a ser, es el primero, como vos manifestaste, hay muchos más, y sabés del compromiso que tiene la sociedad, no solo con la UBA, de la que la mayoría de nosotros, hablo en lo personal, egresó, sino también con toda la sociedad tiene convenios con todas las universidades del país, así que las voces las vamos a escuchar desde todo el país. Te quedo muy agradecida por todo, y yo diría que ya escuchemos a Nicolás. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a vos. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Nicolás Cagiano, ya como me presentaron, y hoy vamos a hablar de hipocalcemia puerperal bovina e hipofosfatemia, principalmente desde aspectos nutricionales, enfocándonos sobre todo en por qué vamos a hacer tales o cuales cosas, basándonos en aspectos fisiológicos y fisiopatológicos. ¿Cómo vamos a abordar esta primera charla, ¿sí? Este ciclo de grandes animales de SOMEVE? Que en primer lugar vamos a hablar de la vaca fresca, que es donde principalmente se va a centrar el problema, ¿sí? En esos primeros días posparto, donde vamos a tener que llevar adelante una serie de propuestas terapéuticas, obviamente para tratar de subsanar esta patología que se desencadenó en algún animal, y luego tener algunos puntos profilácticos en el caso de que no nos hayamos antecedido a este tipo de patologías. Luego, brevemente, vamos a atravesar la lactancia, ¿sí? Sobre algunos aspectos que van a ser muy importantes, sobre todo no con respecto a la lactancia que está desarrollando ese animal, sino cómo va a afectar la nutrición de una lactancia a la próxima lactancia. Y por último, vamos a hablar de diríamos que la parte más clave de todo este ciclo de producción lechera, que es el preparto, que es donde vamos a tener que realizar una serie de manejos nutricionales principalmente para tratar de prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Entonces vamos a comenzar con la vaca fresca y vamos a comenzar con el problema, ¿sí? Básicamente con un examen clínico de un animal, Margarita, que es una holando argentino de 4 partos. Al realizarle la anamnesis al personal, nos dijo que era un animal recién parido, no tenía muy en claro que se realizaba en el preparto, y lo que sí se acordaban que Margarita siempre fue una vaca muy productora. Cuando realizamos el examen clínico, observamos que el animal claramente estaba en un decúbito esternal, estaba anoréctico, taquicárdico, tenía midriasis, disnea y atonía ruminal, ¿sí? Todos estos signos son indicativos de que podríamos estar ante algún evento de paresia puerperal dado por una hipocalcemia, y en el caso que nosotros tengamos la chance de in situ tomar una muestra de sangre del animal y analizarla rápidamente, seguramente Margarita esté con niveles por debajo de los límites fisiológicos de calcemia. ¿Sí? Acá nosotros vemos que la calcemia en total ronda entre los 8.5 y los 10.5 miligramos por decilitro. Estos valores pueden variar, hay algunos que se extienden hasta 8, hay algunos que por ahí se van hasta 12 miligramos por decilitro, pero más o menos, como para tener una idea, esos serían los valores. Y si nosotros vemos, si tomamos una muestra de sangre a Margarita o un grupo de vacas multíparas, luego del parto, ¿sí? Sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, lo que vamos a observar es que una buena proporción de esos animales tiene una calcemia por debajo de los 8 miligramos por decilitro o 2 milimoles por litro. ¿Sí? Si por ahí aparece algún gráfico en milimoles por litro, solamente tienen que multiplicar por 4 y allí vamos a ver la calcemia de ese animal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando observamos este gráfico y vemos que
principalmente los animales multíparos son los que tienen este descenso marcado de la calcemia, prácticamente excluimos a las vaquillonas o a los animales primíparos de este tipo de patología, ¿sí? Algo que tenemos que conocer, ¿sí? Y que obviamente lo vamos a trasladar sobre todo a la parte de terapéutica y de profilaxis, es cómo se distribuye ese 100% del calcio que vamos a encontrar a nivel plasmático en el líquido intravascular. Entonces vemos que un 50% del calcio se encuentra ionizado, que es el fisiológicamente activo y es el que está libre. Un 40% es no difusible y esto quiere decir que está unido a una serie de proteínas plasmáticas que hacen que no pueda atravesar la barrera endotelial y por ende ingresar a las distintas células de los tejidos. ¿Sí? Que va a ser muy crucial, sobre todo en la parte de preparto, conocer este calcio no difusible. Y luego tenemos una parte menor, que es aproximadamente un 10%, que es un calcio no ionizado, difusible, ¿sí? También el calcio ionizado puede difundir claramente las barreras endoteliales, pero este calcio no ionizado es el calcio que está complejado formando distintas sales, ¿sí? Como puede ser el caso de su complejo con el fósforo, que también va a ser clave en el desarrollo de esta patología, ¿sí? Entonces tenemos entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro distribuidos en estas tres formas a este calcio total a nivel del líquido intravascular. Entonces acá un poco uno se pregunta, bueno, ¿por qué se caen las vacas? Y uno por ahí siendo veterinario y trabajando con más de una especie, por ahí se pregunta también por qué solamente se caen las vacas y no se caen o no tiene un tipo de parecia otras especies como pueden ser las mascotas. Entonces lo que vamos a ver o lo que podemos delimitar de lo que sería el proceso fisiopatológico, primero es que hoy hablamos de calcio, hablamos de fósforo, pero tenemos que hablar como de una red, como de una gran interrelación en relación a distintos minerales que van a impactar en muchísimas funciones y que ahora nos estamos abocando a la excitabilidad neuromuscular. Entonces vemos que el calcio va a regular el ingreso del sodio, así como el magnesio también puede regular el ingreso del calcio. Cuando baja levemente la calcemia, que es lo que podemos llegar a encontrar en los animales de compañía o en las primeras fases del proceso hipocalcémico en los bovinos, vamos a ver que la transmisión nerviosa va a aumentar básicamente porque al disminuir el calcio deja de bloquear los canales de sodio y genera un mayor ingreso de este catión, con lo cual genera una despolarización de ese terminal axónico. Entonces, en la primera fase de la hipocalcemia en los bovinos, vemos un aumento en la excitabilidad, ¿sí? Vemos ciertos tremores en algunas partes del organismo. Ahora, a medida que comienza a descender la calcemia, y ya podemos decir que desciende en menos de 5 miligramos por decilitro, esto termina complicando la liberación de acetilcolina de sus vesículas, que es un proceso calcio dependiente. Entonces esto claramente afecta a la transmisión nerviosa porque al no liberarse acetilcolina, claramente la acetilcolina no puede unirse a sus receptores nicotínicos musculares y obviamente generar la contracción para que este animal pueda desplazarse y moverse, entonces tenemos el cuadro de vaca caída. ¿Por qué tenemos, o sea, por qué vamos a tener un gran descenso de la calcemia? ¿Por qué se va a afectar la neuroexcitabilidad en esta vaca, en Margarita? Porque básicamente nosotros lo que observamos es que una vaca que está en el preparto, ¿sí? Como es una patología que está puntualmente dirigida a las hembras multíparas, de acá en adelante yo voy a hablar de vacas directamente. Entonces, cuando hablamos de la vaca preparto, observamos que tiene un requerimiento diario de calcio de 20 gramos por día, ¿sí? Que termina excretando esos 20 que consume 8 gramos y que
un feto ya en el último tercio de gestación requiere entre 4 a 5 gramos por día, ¿sí? Y ese animal, ante determinadas situaciones, tiene un pool disponible de entre 15 a 20 gramos de calcio, que están dispersos a través del líquido intravascular, o de fácil disponibilidad en lo que sería el hueso trabecular. Pero esta vaca preparto, en cuestión de horas, ¿sí? Obviamente va a dar a luz a su cría y drásticamente sus requerimientos cambian, ¿sí? Porque si bien en esta etapa ya se estaba produciendo la calostrogénesis o la lactogénesis 1, pero es en este nivel donde aumenta la tasa de producción de esa secreción, entonces los requerimientos se disparan. Entonces pasamos de un animal que tenía un requerimiento de 20 gramos por día de calcio a 100 gramos o más, dependiendo de la producción. ¿Sí? Yo estos cálculos los realicé para calostro en esta etapa, ¿sí? Y teniendo más o menos una razón de 2 a 2,2 gramos de calcio por litro de calostro, ¿sí? Vemos que por ahí, al aumentar, que lo vamos a tomar un poco más adelante este concepto, al aumentar el aporte de calcio a nivel del tracto digestivo, por ahí la tasa de absorción puede disminuir, entonces por eso la eficiencia de absorción, o lo que termina siendo excretado, es mucho menor, ¿sí? ¿Y qué tienen de similar estas dos vacas? Es que tienen la misma artillería para responder a estos cambios bruscos en los requerimientos. Solamente tienen esos 15 o 20 gramos disponibles, que obviamente esto es un valor medio que no sucede en todos los animales, y que muchas veces no es el adecuado para contraponerse a ese abrupto cambio en los requerimientos de estos animales productores de leche. Entonces, para ver cómo reaccionan esos animales de generalmente alta producción a estos desequilibrios o a este ajuste homeostático que tiende a ser homeorrético, tenemos que saber cómo se regula la calcemia. Entonces nosotros tenemos a Margarita, que tiene su calcemia disminuida, y todos debemos recordar que el metabolismo calcio-fosfórico principalmente estaba regulado por la paratormona, así que cuando desciende la calcemia, deja de inhibirse ese receptor calcio sensible a nivel de la glándula paratiroides y se produce la liberación de esta hormona. ¿Qué efectos va a tener esta hormona? Los primeros efectos que vamos a ver son a nivel renal, ¿sí? Lo primero que va a suceder es un aumento en la reabsorción de calcio, ¿sí? Que esta acción lleva minutos solamente a que se ponga en marcha, porque es solamente reclutar ciertos transportadores a nivel sobre todo del túbulo distal que vayan apical y comiencen a captar el calcio que está siendo ultrafiltrado en este órgano. Otra función muy importante que tiene la paratormona a nivel renal es la activación, es decir, la hidroxilación en la posición 1 de la vitamina D para generar el 1,25 dihidroxicolecalciferol y así tener vitamina D activa. Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, ¿puede ser que usted tenga la pantalla compartida, digamos, en pequeño? No, si quieren lo vuelvo a compartir. Por favor, sí, porque parece ser que hay gente que no lo está viendo, digamos, en el tamaño correcto. Así que muchas gracias. Esperen que vuelvo. Ahí igualmente otros participantes me indican que ven perfecto, pero por las dudas. Bueno, vuelvo a Gracias. compartir. Esperen que voy a compartir de otra manera. ¿Ahí cómo lo ven? Espero que conteste alguno de los del público. Dicen que perfecto, así que Bueno, entonces muchísimas gracias. volvemos. Bien, volvemos. Sé que este tema es aburrido, pero bueno, no zafaron con
con lo del compartir mal. Bien, entonces estamos en acciones que realizaban la paratormola solamente en minutos, que era el aumento de la reabsorción del calcio renal, que estaba llegando a nivel de ese órgano. Y obviamente esto, esperen que pongo el puntero de vuelta, obviamente esto ya comienza a cederle mayor cantidad de calcio al líquido intravascular, ¿sí? a nivel sanguíneo, y cuando nos vamos a nivel intestinal, vemos las acciones claramente de la vitamina D activa a través de la estimulación de síntesis de canales para que se expresen a nivel apical, vasolateral, y la síntesis de las calvindinas. Esto lleva horas, ¿sí? Venimos de acciones renales de minutos, acciones intestinales que llevan horas, que también comienzan a donar calcio hacia el medio interno, y por último, tenemos las acciones a nivel óseo, que es promovida por la activación de una serie de osteoclastos que van a ser los encargados de desarrollar el proceso de resorción ósea, y claramente donando al medio interno calcio, fósforo, magnesio, ¿sí? Otros oligoelementos y también aminoácidos. Esta acción, que tiene mucho impacto desde el punto de vista de la homeostasis del calcio, tarda días en establecerse y en equilibrarse, ¿sí? Pues estos procesos de maduración y activación osteoclástica no son rápidos y son los más lentos de los tres efectos. Ahora, o sea, estos efectos la mayoría los debe conocer, pero hoy en día tenemos que sumar un elemento más a la regulación, a la homeostasis calcio-fosfórica, sobre todo en estos bovinos, en un posparto inmediato, en la primera etapa de la lactación, que es el péptido relacionado con la paratormona. Que este péptido relacionado con la paratormona no es más que un péptido que tiene la capacidad de unirse a los receptores de paratormona y que es la propia glándula mamaria la encargada de sintetizarlo. Entonces, la propia glándula mamaria, que aumenta drásticamente el consumo de calcio para la síntesis de calostro en primera instancia y luego para la síntesis de leche, tiene un propio jugador endocrino para aumentar el calcio disponible a nivel sanguíneo y que la glándula mamaria pueda extraer todo lo necesario, ¿sí? Entonces, con todos estos efectos, claramente lo que vamos a ver es que la calcemia va a tender a aumentar. Pensándolo desde el punto de vista nutricional, con Margarita que está caída, o con vacas que están ahí muy, muy pegaditas al periparto en las primeras horas, desde el punto de vista nutricional es poco lo que tenemos por hacer, porque si nosotros vemos en este gráfico, ¿sí? Que son días en relación al parto y el consumo de materia seca en kilos, vamos a ver que cae drásticamente en el preparto inmediato y en el posparto inmediato, a razón en promedio de un 30% del consumo de materia seca. Entonces tenemos que trabajar con animales, si lo pensamos desde el punto de vista nutricional, con animales que tienen muy, muy, muy deprimidos el consumo de materia seca. Entonces después vamos a ver que vamos a tener que realizar algún tipo de estrategia para tratar de equilibrar o compensar esta disminución en el consumo. Con lo cual, esta vaca caída, en este punto nutricionalmente, no la vamos a poder ayudar. Lo que vamos a tener que hacer, claramente, y que ustedes ya lo deben conocer, es la incorporación de distintas sales de calcio por vía endovenosa lenta, ¿sí? Esto es muy importante, que la vía endovenosa es lenta, si bien un poco los laboratorios no sé si nos tienen mucha confianza como veterinarios, entonces ponen distintas sales que tienen una potencia de disociación un poco más baja. Entonces, por más que muchas veces ante el apuro de tratar de solucionar el problema, solemos dar de forma muy rápida estas sales endovenosas, las sales de las formulaciones son bastante seguras. Eso no quita que igualmente tengamos que hacer la administración de
una razón de a 1 gramo por minuto de calcio, ¿sí? Entonces un total de 10 minutos como mínimo, ¿sí? Eso sería como mínimo. Entonces, para llegar a esos 10 gramos, que serían para una vaca de unos 500 kilos, sería una dosis de entre unos 15 y unos 20 miligramos de calcio por kilo de peso vivo del animal. Acá, solamente para parar el animal, me restringí a la vía endovenosa, que es la de elección, pero en este momento también podemos realizar otro tipo de maniobras o de administración de sales de calcio que están un poco entre lo que sería el acto terapéutico y profiláctico, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos a Margarita que se cayó, la intenté parar, supongamos que se paró. Este tratamiento, si hablamos de una hipocalcemia bien pura, suele dar mucho resultado, es una patología que como veterinarios nos deja bastante bien parados, y más cuando estamos recién recibidos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista económico y sanitario de ese animal, ¿qué impacto va a tener que Margarita se haya caído, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos es que la hipocalcemia puerperal bovina aumenta las chances del desarrollo de otras patologías, ¿sí? Vemos que prácticamente aumenta 6 veces las chances de que esa vaca tenga retención placentaria, 7 veces más que tenga un parto distóxico, si hablamos de la presentación un poco en el preparto, 5 veces más que tenga mastitis y 3 veces más que tenga prolapso uterino, ¿sí? Si arrancamos con la distosis, la retención placentaria nos genera un aumento en las chances de una serie de patologías reproductivas que va a impactar negativamente sobre la performance de producción de ese animal, ¿sí? Y esto, que quede claro, ahora que vemos todas estas patologías, y acá falta el desplazamiento gomazo, falta la cetosis, es que la hipocalcemia, o sea, no solamente es una afección que va a impactar lo fisiológico desde el punto de vista de la excitabilidad neuromuscular y sus efectos sobre la motricidad. O sea, por un lado, la movilidad de ese animal, por ejemplo, para ir a comer, o la capacidad de un esfínter de la papila a nivel del pezón para que ese animal tenga su sistema inmunológico innato funcionando a ese nivel. No solamente es eso. Vamos a ver que toda esta serie, tanto la retención de placenta como la metritis, como obviamente el desarrollo de ovarios quísticos, está intrínsecamente relacionado con lo que es el sistema inmunológico, y tenemos que pensar que estamos tratando con un animal inmunodeprimido, ¿sí? Entonces, no solamente la hipocalcemia afecta lo mecánico, lo muscular, sino que tiene un impacto directo sobre distintos aspectos inmunológicos que claramente son negativos para la producción. Ahora, si le ponemos costos, y permítanme ponerlos en dólares, dada la circunstancia de nuestro país, vemos que una hipocalcemia al parto, o sea, una hipocalcemia puerperal, solamente esa patología en tratamiento veterinario, los honorarios del veterinario, la tasa de rechazo de ese animal, los días de abierto de ese animal en el tamo, es decir, cuánto tarda después para preñar ese animal, todo eso genera un costo de $250 por animal, solamente pensando en la hipocalcemia. Pero si nosotros desplazamos al resto de las patologías que van a ser más prevalentes por el desarrollo de la hipocalcemia puerperal, vamos a ver que le tengo que sumar $320 por la retención de placenta, le tengo que sumar $270 por la metritis, le tengo que sumar $430 por la mastitis. Eso nos da un total de $1.270 en el caso de que un animal pase por todos estos estadios, y si desarrolla un desplazamiento de agomazo y tiene cetosis, que seguramente la vaya a tener, ya llegamos a los $2.000 por animal, ¿sí? Entonces tiene un alto impacto, ¿sí? Solamente si pensamos en Estados Unidos, esta patología al año genera como mínimo $140 millones de pérdida. Pero acá hablamos solamente de Margarita. Cuando hablamos del rodeo, vemos que
medida que claramente, como hablamos, que es una enfermedad de animales multíparos, a medida que aumenta el número de lactancias, va a aumentar la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Pero en promedio hablamos de entre un 3 y un 8% de incidencia a los rodeos. Pero tengamos presente algo, ¿sí? Que aparece acá. Cuando nosotros hoy estamos hablando de Margarita, que es este animal clínico, este animal que se cayó. Pero por cada Margarita hay muchos animales, ¿sí? Que son subclínicos, que es lo que tienen acá, ¿sí? Fíjense que en el mejor de los casos, si tengo una Margarita cada 100 vacas, tengo 25 animales con hipocalcemia puerperal, o sea, con hipocalcemia subclínica, ¿sí? Esta presentación obviamente no tiene el mismo impacto individual que la patología clínica, pero cuando lo multiplicamos por todos, por el número de todos los animales afectados en el rodeo, claramente pasa al primer lugar de pérdidas hablando de procesos metabólicos. Y hoy no vamos a hablar de hipocalcemia subclínica, pero es algo que cada vez lo hablamos más cuando hablamos de metabolismo del calcio en este tipo de animales, y que hay que tenerlo presente sobre todo para prevenirlo y que no impacte nocivamente sobre los rodeos en los cuales trabajamos. Hasta acá tratamos un animal y el caído y cómo impactaba todo ese tratamiento y cómo impactaba la enfermedad sobre ese animal que se recuperó, ¿sí? El tema es que si no realicé algún tipo de profilaxis preparto, que es lo que tiene más peso y que vamos a hablar hacia el final de la charla, es importante que tengamos presentes qué podemos hacer en el posparto por si tengo un gran número de animales que comienzan a caer. Y claramente esta es una dinámica de distintas vacas a las cuales se le realizó un muestreo seriado de sangre para evaluar la concentración de calcio total. Entonces, si nosotros tenemos animales con niveles muy bajos de calcio en el posparto, claramente lo que tenemos que hacer es aumentarlos. Ahora vamos a ver qué estrategias tenemos para poder aumentar esto. Acá tengo un trabajo de Blanc, que Blanc lo que hizo es dar una formulación endovenosa, ¿sí? De calcio al posparto, y vio que claramente, esto es lo que se observa luego en la administración endovenosa de sales de calcio, que se genera un pico, ¿sí? De calcio, y ese pico de calcio, de aumento de calcemia, vemos que perdura o tiene niveles mayores que el control, que es esta línea negra que ven acá, ¿sí? El resto es calcio oral dado a través de bolos, que en nuestro país no se utiliza mucho, pero vemos que ya a las 10, 12 horas comienzan a disminuir los niveles de calcio por debajo del control, ¿sí? Entonces esto no es muy indicado, ¿sí? O sea, no sería un efecto muy positivo en un animal en el cual no se cayó y que acá estaría claramente interfiriendo con los procesos homeostáticos. ¿Y esto por qué sucede? Y esta es otra experiencia que, si bien tiene muchísimos o desvíos muy grandes, me pareció muy gráfico cómo están presentados las distintas barras de distintos tratamientos que ellos hicieron con calcio en este trabajo de Brown. Entonces vemos que al momento cero, ¿sí? Hablamos de 2.000 picogramos por mililitros o 3.000 picogramos por mililitro de paratormona. Hicieron los tratamientos con distintas soluciones de calcio, fósforo y magnesio, y fíjense que claramente al aumentar la calcemia de esos animales, los niveles de paratormonas se plancharon, se vieron inhibidos, ¿sí? Y con suerte se recuperaron 9 horas después, y en el mejor de los casos para algunos grupos, entre 24 y 48 horas posterior a la administración endovenosa. Entonces, claramente no se recomienda como profilaxis la vía endovenosa, porque en este caso estaríamos interfiriendo con la regulación propia del animal para tratar de equilibrar esos niveles de calcio plasmáticos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una opción puede ser el tratamiento subcutáneo, ¿sí? Este es un tratamiento que realizó Goff también con una aplicación de 10 gramos
de distintas sales de calcio, obviamente distribuidas por varios puntos de inoculación, y vemos que logramos una meseta de unas 4 a 5 horas, con lo cual tendríamos que repetir esta dosificación en el caso, ¿sí?, de que se requiera o se vea un animal que está comprometido desde el punto de vista metabólico. Esto era un poco lo que yo les planteaba cuando hablé del tratamiento endovenoso. Nosotros lo que podríamos hacer es realizar una combinación entre este tratamiento y el otro para tratar de prolongar un poquito más elevados los niveles de calcio en un animal caído, ¿sí?, no en un animal, como es en este caso, que no tiene signos de paresia. Este es un trabajo que me pareció muy interesante del grupo de Stephen LeBlanc de Canadá, donde ellos lo que hicieron es, dieron también 2 inyecciones subcutáneas de calcio. Acá lo único que repartieron, dieron una inyección de 5 gramos y otra inyección de 5 gramos, nuevamente repartidas, ¿sí?, porque muchas de las sales de calcio que pueden tener las formulaciones irritan mucho. Entonces no puedo inocular más de 1 gramo de calcio por punto de inoculación, porque si no puedo generar algún tipo de necrosis, ¿sí? Ni hablar si también la formulación tiene una alta concentración de glucosa. Entonces acá el grupo de Stephen LeBlanc lo que hicieron es, separaron en 2 dosis separadas por 12 horas, en un momento dieron 5 gramos, en el otro volvieron a repetir 5 gramos, y de 1000 vacas separaron un grupo control sin la aplicación subcutánea y el grupo tratamiento. Y analizaron toda una serie de patologías como la retención de placenta, la metritis, cetosis, desplazamiento de abomaso, tasa de rechazo a menos de 60 días de lactancia, y lo que vieron es que solamente obtuvieron resultados significativos en la nueva aplicación de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Que con la aplicación de calcio subcutáneo no tuvieron vacas con paresia hipocalcémica, es decir, no tuvieron vacas caídas. Pero lo que no obtuvieron fueron mejoras desde el punto de vista metabólico y reproductivo, ¿sí? Entonces esto nos dice que obviamente no se nos caen las vacas con el impacto económico que eso puede tener, pero cuando analizaron en todo este trabajo el impacto que tenía en el resto de las patologías, no vieron diferencias, y eso yo creo que se lo atribuyo a que era un tambo que venía con un muy buen manejo nutricional, reproductivo y de distintas variables, seguramente bienestar animal, y por eso si ustedes lo ven tranquilo, yo paso después las citas, si ustedes así lo desean, tenían muy baja prevalencia de las distintas patologías, con lo cual, si yo quiero adicionar una mejora en un lugar, en un establecimiento que están haciendo muy bien las cosas, seguramente el impacto, sobre todo si lo aplico sobre todo el rodeo, no sea muy importante. Otra alternativa que tenemos profiláctica en el posparto es realizar una aplicación oral de sales de calcio, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos, este es un trabajo de Stokes con Goff, en el cual midieron la calcemia al momento cero, y a estos animales, luego de evaluarle la calcemia, le administraron 10 litros de agua con 500 gramos de propionato de calcio, ¿sí? Y lo que vieron es que al día, claramente, los animales a los cuales se les administró el propionato de calcio tenían niveles mucho mayores que los no tratados y claramente tenían un pie bien puesto dentro de los parámetros normocalcémicos. Ahora después vemos que a medida que transcurren los días, obviamente porque se van agotando esas sales que se van absorbiendo en el tracto gastrointestinal, los niveles entre el grupo control y el tratado disminuyen. Pero esto es una buena alternativa pensando en una estrategia profiláctica en el posparto, y más si no realicé nada en el preparto. Acá Goff y Stokes midieron la producción lechera y claramente fue mayor en el grupo tratado, lo cual, si bien los drench tienen su costo, pueden ser ampliamente implementados, porque con la diferencia de litros que se obtuvo entre un grupo y el otro, el tratamiento se pagó. Ahora hay un tema con el drench. El drench, obviamente,
tiene una cuestión metodológica que no muchas veces es sencilla, que requiere capacitación del personal, que requiere que el establecimiento tenga infraestructura y muchas veces desde el punto de vista de la confección, la solubilidad de las sales, pues sobre todo el propionato, es un problema. Si queremos adicionar sales que son muy solubles, por ahí pueden llegar a ser irritables o impactar de forma negativa sobre el equilibrio ácido-base del medio interno, como sería la adición de cloruro de calcio, con lo cual, si bien tiene sus ventajas, desde el punto de vista de la implementación tenemos que ser muy cuidadosos. Y la hipofosfatemia, hasta acá no hablamos nada, ¿sí? De la hipofosfatemia vamos a comenzar a hablar un poco, y también por qué hablar de la hipofosfatemia, porque por ahí un poco como relegada, se sabe poco, hay información muy diversa, y en esta charla quise incluir la hipofosfatemia porque el organismo está tan concentrado en regular los niveles de calcio que a través de, obviamente, la paratormona y del péptido relacionado a la paratormona, que se lleva puesto a la fosfatemia, ¿sí? Porque claramente la paratormona y el péptido relacionado a la paratormona son hormonas fosfatúricas, es decir, que aumentan la excreción de fósforo por vía urinaria. Entonces vemos que claramente los niveles de fósforo plasmáticos van a disminuir, ¿sí? Y a su vez tenemos que sumarle, que con el calcio no lo hice, pero acá sí lo voy a hacer, es que el proceso del parto está involucrado el cortisol, ¿sí? Entonces estamos hablando que el cortisol, más allá de sus efectos inmunosupresivos, claramente, también afecta la homeostasis fosfocálcica y en el caso del fósforo también inhibe la reabsorción de fósforo a nivel renal. Entonces ahí tendríamos otro refuerzo de estos mecanismos renales que eliminan fósforo. Y también, por otro lado, lo que vamos a ver es que tenemos un animal que tiene unos 20 gramos por día de requerimiento, que termina excretando por vía fecal unos 6 gramos, es mucho más eficiente la absorción de fósforo a nivel del tracto gastrointestinal, y en horas pasa a tener un requerimiento de más de 70 gramos por día, ¿sí? En el calostro vemos que por litro de calostro se llevan unos 1.2, 1.4 gramos de fósforo por día, lo cual hablamos de 30 gramos que se estaría llevando, y a nivel fecal se termina excretando unos 40 gramos de fósforo, ¿sí? Igualmente la absorción de fósforo ronda o está por encima del 50 o 60%. Cuando vemos qué interacción hay entre el fósforo y el calcio, esto es muy interesante, un trabajo de Ben Jacob sobre más de 1500 vacas, donde observó que la mayoría de las vacas, ¿sí? Acá tenemos menos de 2 milimoles por litro, vacas hipocalcémicas, menos de 1.3 milimoles, ¿sí? Para ir a una fosfatemia de 4, que sería 4 miligramos por decilitro, que sería el límite inferior de los valores normales de fósforo, deberíamos acá no multiplicar por 4, sino multiplicar por 3, para hablar de milimoles en el fósforo. Entonces, en este cuadrante, en este cuartil, lo que vemos son animales con hipofosfatemia y con hipocalcemia, ¿sí? Claramente estos animales, gracias a la respuesta a la paratormona, seguramente progresen hacia una normocalcemia, pero vayan a seguir quedando en procesos de hipofosfatemia, ¿sí? Acá tenemos animales que tenían ambos minerales normales, y acá tenemos animales con niveles elevados de fósforo y disminuidos de calcio, en el cual podemos llegar a pensar en animales que están consumiendo mucho fósforo y en algún tipo de hiperparatiroidismo secundario. Acá también lo que podemos llegar a realizar en esta experiencia de Kors, que administró distintas sales de fósforo por vía oral, la administración oral de sales de fosfato de sodio, diácido monoácido, y que claramente hasta las 48 horas mantienen los niveles por encima del límite inferior de la fosfatemia. Así, en esta experiencia también lo que quisieron ver
era si el fósforo interfería con la absorción del magnesio, porque pueden formar sales el fósforo con el magnesio, y no se vio esa interacción, con lo cual estas sales son seguras. Obviamente tengo cierto retardo hasta que se absorben las sales y me aumentan los niveles de fosfatemia, con lo cual la vía endovenosa también puede ser una opción, de 5 a 20 miligramos por kilo de fósforo, ¿sí? Lo único que tienen que tener la precaución de que si están tratando un animal por una hipocalcemia, tienen que dejar pasar unos minutos, lavar bien la guía y luego administrar las sales de fósforo, porque si no se puede llegar a generar una serie de precipitados. Entonces hasta acá hablamos de la vaca fresca, la vaca que tenemos que tratar o la vaca que tenemos que prevenir en el caso de por ahí no estemos muy seguros de las medidas que tomamos en el preparto. En la lactancia, un concepto que me parece muy importante rescatar y que por ahí no lo solemos tener muy presentes, es el caso de las reservas minerales, ¿sí? Acá tenemos los gráficos que evalúan las reservas corporales de fósforo y de calcio, ¿sí? Cuando vemos las reservas corporales de calcio, vemos que desde el parto hasta la semana 20 posparto, el animal está consumiendo, ¿sí?, sus reservas de calcio. Cuando digo consume su reserva de calcio, le hace hueso, ¿sí? Pues el 99% del calcio lo vamos a encontrar a nivel óseo. Tal es así que aproximadamente una vaca puede llegar hasta movilizar entre un 15 a un 20% de su masa ósea. El tema es que luego de pasado el predominio de esta etapa netamente resortiva, y ante cambios hormonales que pueden ser a causa de una gestación, por ejemplo, cambia, hay un switch endocrino y comienza a depositarse calcio. Ahora, para que comience a depositarse calcio, tenemos que aportar ese calcio, ¿sí? Porque si no aportamos los niveles adecuados de calcio, no va a haber el calcio suficiente para producir leche, estos animales siguen produciendo todavía, y no va a haber niveles suficientes para que comiencen a reponerse las reservas óseas. Si en este punto yo no trato nutricionalmente de volver a recuperar esas reservas óseas, claramente voy a estar afectando la próxima lactancia con respecto a la homeostasis calcio-fosfórica. En el caso del fósforo, por ahí es un poco menor el grado de impacto sobre las reservas, pero también si nosotros no priorizamos o no tenemos en cuenta estos procesos en los cuales hay resorción ósea, hay pérdida de fósforo a nivel urinario, podemos llegar a tener problemas en esta lactancia y en la próxima. Entonces, para eso dividí en 3 etapas, ¿sí?, estos gráficos, que sería el posparto inmediato, acá lo extendí un poquito más, casi como en relación al pico de la lactancia, el resto de la lactancia, y luego cuando el animal es secado, es decir, que va a descansar ese mes y medio, 2 meses fuera del tambo. Nosotros lo que vemos es que a lo largo de la lactancia tenemos que aportarle a esos animales un 61% de calcio, obviamente esto es en porcentaje en relación al consumo de materia seca, y este porcentaje nos estaría dando 61 gramos de calcio absorbible para la producción y el mantenimiento de ese animal. Cuando vemos qué sucede con el fósforo, el porcentaje es menor, siempre piensen en esa relación 2:1, que a veces puede ser menor, pero siempre por encima del calcio, ¿sí? Y que con este 0.35% estaríamos aportando unos 56 gramos de fósforo absorbible. ¿De dónde venimos? Venimos de que claramente en un animal que tiene el consumo deprimido en el posparto, si el consumo es menor, tenemos que aumentar la concentración de calcio a aportar, por eso aumenta en 10 puntos el porcentaje de calcio que tenemos que aportar en relación a la materia seca, y obviamente se aportan 10 gramos más de calcio absorbible.
El caso del fósforo es algo bastante similar, no hay muchas variaciones, pero sí en este punto es cuando más tenemos que estar atentos a esa relación calcio-fósforo de 2:1 para que el fósforo no interfiera con la regulación del calcio. Y cuando el animal abandona el tambo, claramente lo que vamos a ver es que no está produciendo leche, con lo cual sus requerimientos van a bajar, van a ser solamente de mantenimiento y a lo sumo de gestación, ¿sí? Entonces pasamos a 0,45% de aporte de calcio en la dieta, lo que nos estaría dando unos 48 gramos de calcio absorbible y 0,23% de porcentaje de fósforo en la dieta, con unos 20 gramos de fósforo absorbible, ¿sí? Esta es una etapa un poco más tranquila desde el punto de vista de la regulación de estos minerales y claramente va a ser un momento de depósito, ¿sí? Sobre todo la etapa de vaca seca. Después vamos a ver que en el preparto por ahí eso no es tan así. Y nos surge una pregunta, sobre todo en establecimientos que por ahí se asustaron, que tuvieron mucha vaca caída por hipocalcemia y luego quieren comenzar a implementar o hacer bien las cosas con respecto al aporte de calcio, y por ahí comienzan a aportar mucho calcio a sus dietas a través de distintas sales, minerales, y obviamente más será mejor. Y acá tenemos un gráfico que relaciona valga la redundancia, la relación requerimiento, aporte o consumo con la eficiencia en la absorción del calcio. Entonces nosotros vemos que cuando están equilibrados los requerimientos con los aportes, como mucho, la eficiencia de absorción de calcio ronda en un 70%, ¿sí? Pero cuando los aportes sobrepasan los requerimientos, vemos que la eficiencia de absorción de calcio disminuye, y esto se traduce a que si estoy dando más calcio va a aparecer en la materia fecal, ¿sí? Es decir, la eficiencia de absorción de estos animales puede disminuir hasta en un 20%, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que a nivel intestinal tenemos dos formas de absorción del calcio: una pasiva, que sería paracelular por el costado de las células, y que requiere de un gradiente de concentración que se vería beneficiado en este punto, pero después tenemos la absorción de calcio activa, calvindina dependiente, que eso depende de la vitamina D. A mayores niveles de calcemia, porque estoy aportando más calcio, este mecanismo se termina diluyendo, entonces baja la absorción de calcio por este mecanismo, es decir, baja la eficiencia porque la absorción vitamina D dependiente disminuye. Con lo cual, claramente, más no es mejor, ¿sí? Todo en su justa medida. Esto un poco nos viene a hablar, acá previamente hablamos de más, ¿qué pasa cuando damos menos? ¿Sí? Y este es un trabajo bastante interesante de un grupo del INRA, de Gañón, donde vemos la curva azul son animales con niveles normales de calcio en sus dietas. Y luego tenemos dos grupos que tienen niveles bajos de calcio a nivel dietario. Entonces, claramente este gráfico de producción de leche, lo que vemos es que los animales que tenían el aporte correcto de calcio dietario, claramente produjeron más. Al darle los niveles correctos de calcio, lo que vemos es que el porcentaje de digestibilidad en los animales que estaban recibiendo mayor cantidad de calcio es menor, y los animales claramente que tenían menor porcentaje de calcio, les llegaba menos porcentaje a nivel intestinal, tenían que poner en marcha los mecanismos vitamina D independientes para aumentar la absorción de ese calcio que estaba llegando y que sí o sí lo tenían que aprovechar porque no había más en la dieta. Ahora, estos gráficos acá, lo que vemos es secreción de calcio en la dieta. Y fíjense que en la leche, perdón. A pesar del calcio que se aportaba en la dieta, todos los animales siempre excretaron la misma cantidad de leche, de calcio en la leche, es decir, eso 1 o 1,2 gramos
de calcio por litro de leche. Entonces acá lo que nos habla es que claramente la glándula mamaria sabe que tiene que liberar leche con tal concentración de calcio porque está pensando en una cría, que el calcio es fundamental para el desarrollo de esa cría, y siempre va a secretar esa leche con la misma concentración de calcio. ¿Quién está regulando este proceso acá? Y claramente el péptido relacionado a la paratormona, que tiene un receptor calcio sensible que cuando siente, o mejor dicho, sensa que disminuyen los niveles de calcio a nivel plasmático, monta toda una serie de acciones para que los niveles de calcio a nivel plasmático aumenten y la glándula mamaria pueda seguir extrayendo calcio para mantener la concentración de calcio en la leche, ¿sí? Y lo interesante también de este trabajo fue que en los animales que se les aportaba los niveles correctos de calcio, ya a las 3 semanas tenían un balance positivo de calcio, muy pequeño, pero positivo al fin, mientras que los otros todavía no. Entonces tenemos un pie en esta lactancia y ya estamos generando la reserva de la próxima. Con lo cual, todo tiene que estar en su justa medida, dentro de lo posible. Pues cada productor o cada sistema productivo tendrá sus variables. Bien, y vamos a pasar por último, no me quiero extender, a el preparto, que es clave esta instancia desde el punto de vista de la profilaxis de esta patología. Entonces, lo que vemos es que cuando hablamos de preparto, muchísimos textos, muchísimos libros nos hablan de la diferencia catiónica aniónica dietaria, ¿sí? No es más que la diferencia entre los principales cationes que vamos a encontrar a nivel plasmático, que son el sodio y el potasio, y los aniones como el cloro y el azufre o los sulfatos. ¿Podemos sumar más cationes? Sí, si quieren sumar más cationes podemos sumar el calcio y el magnesio, y como aniones podemos sumar el fosfato, pero manejando estos minerales ya podemos llegar bien a una diferencia catiónica aniónica dietaria representativa. Y lo que vemos en este gráfico de Garis es que a menor diferencia catiónica aniónica dietaria, es decir, a valores negativos, cuando los aniones superan a los cationes, la incidencia, ¿sí?, de la hipocalcemia porperal o de la fiebre de la leche es cada vez menor, ¿sí? Con lo cual una zona segura para quedarnos tranquilos por debajo del 1% de incidencia de esta enfermedad, tenemos que hablar de diferencias catiónicas aniónicas dietarias negativas o lo más cercanas al 0. Nosotros, ¿por qué muchos investigadores o por qué se desarrollaron todas estas líneas de investigación que muchos de nosotros aplicamos en el día a día de la industria lechera para prevenir este tipo de patologías? Entonces, ¿por qué es tan central este concepto? Y es importante porque en el caso de que vamos con una diferencia catiónica aniónica positiva, es decir, que hay más cationes que aniones, ¿sí? Siempre el medio interno tiende a la electroneutralidad, es decir, que si me sobra de cationes, tengo que de alguna forma sacar aniones para mantener el equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen los organismos que nosotros estudiamos, los bovinos en este caso? Liberando, ¿sí?, o generando bicarbonato a circulación, ¿sí?, para tratar de equilibrar esa diferencia entre los cationes y los aniones. Entonces, si me faltan aniones, el anión que sale a equilibrar es el bicarbonato, lo cual genera una alcalosis metabólica, ¿sí?, que es lo que generalmente solemos ver en los animales que están en pastoreo, ¿sí? Cuando hablo de alcalosis metabólica,
no hablo de una alcalosis metabólica declarada en esta situación, sino que hablamos de el límite por ahí superior del rango normal del pH de la sangre de los bovinos, que es de 7.4 con un desvío de más o menos 0.05. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una alcalosis metabólica, estamos hablando de animales que están en relación al límite superior normal. Obviamente que si hay un gran desequilibrio ya entramos en un proceso patológico. Ahora, ¿qué pasa cuando los que sobran son los aniones? ¿Sí? Cuando lo que sobran son los aniones, el organismo tiene que sintetizar, generar, enviar a nivel plasmático algún catión, ¿sí? Y ese catión, para equilibrar, no es más que un protón, ¿sí? O los protones. Con lo cual, si yo estoy enviando más protones hacia el líquido intravascular, tengo mayor concentración de protones, claramente voy a estar en una acidosis metabólica, ¿sí? Obviamente que según la magnitud, o me mantengo dentro del rango, o me caigo un poquito. Todo lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a caer un poquito, no va a ser una acidosis metabólica manifiesta, porque si no, estaríamos empeorando el proceso y no tratando de prevenirlo. Entonces nosotros dijimos, cationes, aniones, acidosis, alcalosis. ¿Para qué queremos hablar de alcalosis y para qué queremos hablar de acidosis o por qué? Cuando hablamos de alcalosis, que es lo que solemos ver en los rumiantes y en los herbívoros, cuando el pH está en su límite superior, ¿sí? Está alcalótico, vemos que el receptor para la paratormona sufre cambios conformacionales que hacen que sea menos sensible para la paratormona, con lo cual el enlace, la unión entre el ligando y su receptor no se estaría dando, no vemos la acción de la paratormona, ¿sí? Con lo cual sería un efecto negativo y que después vamos a ver por qué queremos generar que la paratormona comience a funcionar en esta instancia. En cambio, si hablamos de una acidosis, vemos que el receptor para la paratormona tiene la conformación adecuada y por ende la sensibilidad que tiene con respecto a la hormona ligando es la adecuada, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las variaciones del pH en el líquido intravascular y también a nivel de los tejidos para evaluar cómo se está dando esta unión hormona-receptor. Va a haber otro punto más que va a impactar el pH a nivel intravascular, y es en relación a cómo se encuentran. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de 3 fracciones de calcio a nivel plasmático? El ionizado o iónico, que era el fisiológicamente activo, el no difusible, que es el que está unido a albúmina, y el no ionizado, que es el que está formando sales. Cuando un animal está en alcalosis, ¿sí? Las albúminas son buffers, es decir, las proteínas son buffers propios del organismo y amortiguan las variaciones de pH captando o cediendo protones, ¿sí? Cuando el pH es alcalino, captan pocos protones, porque no hay protones en el medio, y aumentan su unión al calcio, ¿sí? Entonces tenemos mayor calcio no difusible, ¿sí? Por ende unido a la albúmina. El calcio iónico, es decir, el que está libre, está en una baja proporción, ¿sí? Va a estar en menos del 50% que habíamos visto. Ahora, cuando hay una acidosis, el organismo, piensen que la mayoría de las respuestas de los organismos son o están mejor montadas hacia la acidosis que a la alcalosis, porque generalmente el organismo, por el metabolismo endógeno, genera muchos ácidos. Entonces lo que vemos es que la albúmina, ante un exceso de protones en una acidosis, ¿qué hace? Capta protones, y esos protones generan un cambio conformacional que disminuye la afinidad de la albúmina por el calcio. Liberan más calcio al líquido intravascular y ese calcio va a ser ionizable, iónico, libre, ¿sí? Y esto, o sea, ¿para qué quiero que en una acidosis haya más calcio iónico y por ende menos unido a la albúmina?
Entonces nosotros veníamos con el caminito de un balance catiónico aniónico negativo, acidosis metabólica leve, aumenta el calcio iónico. Esto va a generar una mayor excreción de calcio renal por dos vías. Una vía es, claramente, al aumentar los niveles de calcio, ¿sí?, se va a inhibir la liberación de paratormona. Y por otro lado, al aumentar los niveles de calcio en circulación, cuando la sangre llega a nivel renal, se produzca el filtrado a nivel glomerular, va a haber más calcio disponible para que se reabsorba, y el calcio, uno de los mecanismos más importantes de reabsorción a nivel renal, es un mecanismo activo, que se satura. Entonces, si hay mucha oferta de calcio, se saturan esos mecanismos activos y habría excreción de calcio. Obviamente, si la paratormona, porque el calcio está aumentado, está inhibida, y hay mayor excreción de calcio a nivel urinario, llega un momento que la calcemia va a disminuir y se va a estimular la liberación de paratormona. Este mecanismo es muy dinámico, ¿sí? Aumenta el calcio, se inhibe la liberación de paratormona, cae el calcio, aumenta la paratormona, ¿sí? ¿Y por qué queremos lograr este mecanismo constante? Porque si se fijan, esto fue lo que le pasó a Margarita, o sea, Margarita parió, tuvo su cría, aumentó su producción, y hasta que la resorción ósea, ¿sí?, fue efectiva y pudo ceder calcio de forma adecuada a nivel vascular, pasó mucho tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que este proceso de resorción ósea que se está dando acá, correrlo hacia el momento del parto, ¿sí? Que los osteoclastos al momento del parto estén todos activos y funcionando y enviando calcio a nivel plasmático, ¿sí? Entonces, por eso nosotros queremos tener a la paratormona funcional en el periparto, ¿sí? Sobre todo en el preparto, para que ya esté claramente las acciones renales de la paratormona, que eran rápidas, pero que ya estén instauradas las acciones intestinales y sobre todo que estén las acciones óseas funcionales. Entonces, ¿cómo puedo evaluar si estoy haciendo bien las cosas o estoy manteniendo una diferencia catiónica, aniónica adecuada? Si nosotros tenemos una dieta positiva, el pH urinario, al ver una alcalosis, el organismo se va a estar sacando de encima bicarbonato, el pH urinario va a ser alcalino. Y por ende, la excreción de calcio va a ser bajo, ¿por qué? Y porque no va a estar funcional la paratormona, ¿sí? Porque como se pierde poco calcio por orina, la calcemia no va a disminuir, no va a estar la paratormona, funcionando. Ahora, cuando tenemos una diferencia catiónica aniónica negativa, estamos en un proceso de acidosis, el organismo se está sacando encima protones, el pH urinario va a ser bajo. Y también va a ser elevada la excreción de calcio, ¿sí? La excreción de calcio urinario, fíjense, de 1 gramo pasó a 9 gramos por decilitro, que es el efecto que yo estoy buscando. Ahora, si hay mucha excreción de calcio urinario, hay ya un proceso de resorción ósea, me tengo que asegurar de administrarle más calcio, como vamos a ver ahora, a esa vaca para no comenzar a quemar reservas a nivel del tejido óseo. Por lo tanto, para evaluar si estoy haciendo bien las cosas con respecto a la diferencia catiónica aniónica negativa, el pH de las vacas a nivel urinario debería ser entre 6.2 y 5.8. Hay algunos autores que cada vez se corre un poquito más hacia la neutralidad, lo pueden poner hasta 7, porque el tema es que si baja mucho el pH a nivel urinario, tengo más riesgo de que esos animales estén en una acidosis metabólica manifiesta, declarada, y eso no lo queremos. ¿Cómo hacemos para mantener una dieta catiónica aniónica dietaria negativa? Entonces, o podemos tratar desde el punto de vista nutricional con distintos ingredientes de baja diferencia catiónica aniónica
o mejor dicho, con bajos niveles de potasio, que son los que abundan, el catión que abunda en los forrajes y por ende son los que me desequilibran hacia la positividad la fórmula catiónica aniónica. Entonces, de la configuración de una dieta con distintos ingredientes, yo puedo tratar de generar una dieta catiónica aniónica dietaria lo más negativa posible. La realidad es que con las dietas que suele haber en los prepartos de nuestro país, y diría que del mundo en general, es muy difícil hacerlo sin la administración de sales aniónicas, que es lo que vamos a hablar a continuación. En promedio, con los ingredientes que manejamos, solemos andar en los 250 miliequivalentes por kilo de, obviamente de más, por kilo de materia seca de la dieta de preparto. Entonces, si ustedes quieren ponerse como objetivo formular una dieta para un preparto, y yo diría que si la pueden formular con menos de 250 miliequivalentes por kilo de materia seca, ya sería un logro. Pero obviamente lo más efectivo es tratar de estar en menos de 100 o alrededor del 0, ¿sí? Eso claramente lo vamos a lograr con las sales aniónicas, que las sales aniónicas no son más que sales que al momento de absorberse se absorben más los aniones que los cationes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo doy cloruro de amonio, en este caso se va a absorber el 100% del cloruro y no se va a absorber nada del amonio, ¿sí? Y lo mismo puede suceder con el sulfato de amonio, y en el resto de las sales generalmente se absorben más los aniones que los cationes. Entonces, claramente estaría generando ese desequilibrio en relación a la o cómo está el estado eléctrico de ese animal desde el punto de vista de la carga entre los cationes y los aniones. Y acá hay un trabajo muy interesante de Goff, donde agarró 2 dietas preparto en base a alfalfa, que podemos llegar a encontrar, o en base a silajes, ¿sí? Y les adicionó sales en base a cloruros y en base a sulfatos, ¿sí? Cuando vemos obviamente hubo un control, el cual se les agregó en vez de agua con cloruro o agua con sulfato diluido, solamente agua, vemos los pHs netamente alcalinos, ¿sí? A nivel urinario, y cuando vemos qué sucedieron en animales a los cuales se les administraron 2.25 equivalentes totales, ¿sí? Totales diarios, vemos que claramente los pHs urinarios disminuyeron, ¿sí? Y más fuertemente con los cloruros, ¿sí? Que con los sulfatos. Pero esto es la ventaja que me dan las sales aniónicas, es que por más que tenga una dieta o ingredientes con mucho potasio, yo me aseguro que haya una diferencia catiónica aniónica negativa. Entonces, ¿qué hacemos en el preparto? De alguna forma, generar dietas con una diferencia catiónica aniónica negativa. 2 opciones: o formular lo máximo, lo mejor posible para tratar de acercarme al 0 con los ingredientes. Es muy difícil con los elementos con los cuales disponemos para formular una dieta en nuestro país y en el mundo, y también deberíamos dar poco calcio para no generar hipercalcemia y que la paratormona no esté activa previa al parto. También muy difícil dietas con poco calcio. Por otro lado, si doy sales aniónicas, las sales aniónicas tienen un par de desventajas, que son muy poco palatables, con lo cual me pueden limitar el consumo en el preparto, que eso es un efecto muy negativo. Y por otro lado, son higroscópicas, es decir, atraen agua, se apelmazan y son un poco difíciles de manejar, pero son muy efectivas a la hora de realizar o generar un impacto de catiónico-aniónico hacia la negatividad. Recuerden que acá tenemos que subir el calcio para no empezar a trastocar las reservas que generamos de calcio en la lactancia anterior. No nos tenemos que olvidarnos del fósforo en esta instancia. Cuidado si empiezan a suministrar granos que son ricos en fósforo, no generar una hiperfosfatemia, porque eso va a alterar al calcio. Y también, si damos sales aniónicas, dar un poco más de fósforo, porque obviamente la paratormona que va a estar activa es fosfatúrica.
Desde el punto de vista de manejo es clave separar vacas de vaquillonas, ¿sí? Porque las vaquillonas en esta instancia no es necesario administrarles sales aniónicas, porque vimos que es una patología de vacas multíparas, ¿sí? En el caso que no se pueda, no habría problema y hasta tiene cierto efecto benéfico sobre el edema de ubre. Entonces, para ir terminando y ya liberarlos que es tarde y nos queremos ir a comer. El preparto, de alguna forma, asegurarse la diferencia catiónica aniónica negativa. ¿Sí? Tenemos que tratar, hay un montón de trabajos, hay trabajos de metaanálisis que agarran todos los trabajos que se hicieron en los últimos 20 años con dietas aniónicas y tienen claros efectos sobre la hipocalcemia porperal y sobre todo sobre la hipocalcemia subclínica que hoy no hablamos. En las vacas frescas, si vengo de un preparto por ahí con no mucho manejo con respecto a esta patología, solamente tratar por vía endovenosa los animales con signos, es decir, los que arrancan con la fase 1, que es un poco excitada, o sea, que el animal está con una hiperexcitabilidad, o animales ya caídos. Y si no realizamos profilaxis, en el preparto tratar suplementar la vía subcutánea o el drench, y pensar que todo lo que implementemos así de forma profiláctica, sobre todo hacerlo sobre los animales más susceptibles, que es donde vamos a tener mejor impacto de todas estas medidas que vamos a tomar. Porque si no, después vemos que, como lo que vimos en el trabajo de Stephen LeBlanc, que no hay impacto, ¿sí? Pero sí hay un gran impacto en tambos que no vienen haciendo nada por esto y en tambos que por ahí manejan a los animales que tienen más chances de sufrir hipocalcemia. Mantener los niveles adecuados en todo el ciclo para claramente no hipotecar la próxima lactancia. Siempre monitorear los niveles de fósforo, no olvidarse del fósforo ni para arriba ni por debajo, que es lo que hablamos hoy. No lo hablé, pero el bienestar animal es clave, ¿sí? Cualquier factor estresante trastoca la regulación del metabolismo calcio-fosfórico en detrimento de los niveles plasmáticos de estos minerales, y si queremos bienestar animal necesitamos también bienestar del personal. Yo no puedo mandar a alguien a dar un drench en una manga que no sea adecuada y que esté renegando con la vaca para administrarle algo que va a ser profiláctico, que al final estoy estresando a la persona que lo da, estoy estresando al animal y por ahí el efecto puede llegar a ser todavía negativo. Y por último, es fundamental tener registro, porque si nosotros tenemos que tomar medidas, primero sobre todo un rodeo, o luego queremos hacer estrategias por ahí puntuales sobre animales más predisponentes, no sé, la de más lactancia, la de más producción, en ciertas razas, en animales que por ahí tienen, no sé, patologías podales, es importante que esto quede anotado para evaluar el impacto de las estrategias, pensar en nuevas estrategias y así mantener la sustentabilidad económica de los establecimientos, que obviamente nos van a seguir contratando porque tienen un éxito económico, pero también, y que no hable mucho, también mantener la sustentabilidad ambiental, porque un animal que produce menos a causa de un proceso hipocalcémico también está continuando con sus emisiones de metano principalmente, y eso hace que este animal, robándole la cita al doctor Colombato, siga siendo un pasivo ambiental. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo, y espero no haberlos aburrido. Excelente disertación, doctor Caggiano. Ahora, para que recupere el aliento y se tome un breve descanso, vamos a ver un video institucional de uno de nuestros auspiciantes y posteriormente responderemos las preguntas.
Te invitamos a descubrir qué hay detrás de cada uno de los productos de Biogénesis Bagó. En Biogénesis Bagó nos esforzamos cada día por superarnos, por correr los límites, por alcanzar el máximo nivel. Te invitamos a que busques junto a nosotros cada día tu máximo potencial. Te vamos a acompañar en ese proceso. Muy bien, les recordamos a aquellos que vean la grabación que si tienen preguntas las pueden enviar vía mail al doctor Caggiano y él mismo las responderá a la brevedad. Y también que si no se llegan a responder todas las preguntas, que estas serán respondidas también por vía mail. Doctor Caggiano, ¿ya está con nosotros? Sí, estoy acá, estoy volviendo a presentar por las dudas. Bien, está recibiendo muchos saludos y agradecimientos. Y aparentemente fue súper clara la charla porque tenemos pocas preguntas. La primera de ellas dice, en tambos netamente pastoriles de alfalfa, ¿cómo puedo prevenir la hipocalcemia? Bien, eso fue uno de los mayores desafíos que tuvieron, o sea, todos los sistemas productivos a nivel mundial, que en algunos de los componentes de su dieta involucraron a la alfalfa. O sea, por un lado la alfalfa tiene más del 2% de potasio, es claramente una generadora de muchos miliequivalentes de potasio, es decir, de cationes, con lo cual, si vamos a hablar de una base pastoril en el preparto, sería clave la adición de alguna forma de las sales aniónicas. Habrá que ver, a ver el margen que tiene el establecimiento como para incorporarlas, pues por ahí uno cuando plantea lo de las sales aniónicas, el productor ve el costo y puede llegar a asustarse, pero los beneficios que traen, que a veces eso es lo más intangible, son muchísimos. O sea, uno por ahí en un campo en base a pastoril puede comenzar a trabajar con dietas aniónicas, o mejor dicho, con sales aniónicas, después de que hubo prácticamente como una tormenta de vacas caídas, y ahí se dieron cuenta de que las pérdidas fueron mucho mayores, y ni hablar si los animales se murieron, y ahí los tratamos de convencer para que se vuelquen a las sales. Pero claramente es un desafío en sistemas pastoriles llegar a balances catiónicos aniónicos menores a los 200 o 100 miliequivalentes por kilo de materia seca, con lo cual, si lo quieren trabajar desde el preparto, no va a quedar otra que incluir sales aniónicas. Si no quieren incluir sales aniónicas, que puede pasar por cuestiones logísticas, hay que mezclarlas bien, el número de animales, entre otras cosas, trabajar sobre la profilaxis en el posparto. Entonces ahí ver de identificar los animales más susceptibles, tratar de implementar una suplementación, sobre todo oral, diría, porque tiene más beneficios, no solo con el tema de la hipocalcemia, sino que muchas formulaciones de drench también traen
propilenglicol para tratar de prevenir la cetosis, y si le estoy dando 10 litros, 20 litros, 30 litros de agua a un animal que puede llegar a tener problemas, también estaría disminuyendo la incidencia de desplazamiento agomaso y con lo nocivo que es eso sobre el animal. Entonces yo trataría, no hay una respuesta única, casi que es establecimiento dependiente. Entonces ahí cada uno como colega, como productor, tendrán que negociar a ver hacia dónde van. No sé si quedó respondida la pregunta. Por otro lado, Juan Nazareno nos dice que hay estudios hechos sobre relación índice, temperatura y humedad relativa y la presentación de estas patologías. ¿Sería recomendable seleccionar un rodeo susceptible, 2 o más partos y altas productoras, por ejemplo, y hacer seguimientos en determinados periodos de los niveles de calcio plasmático? Eso sería lo ideal, eso es la realidad, que es muy acertado. Obviamente el estrés, yo no me metí mucho porque claramente hay poco tiempo para la presentación, pero el estrés térmico impacta negativamente sobre el equilibrio calcio-fosfórico, ¿sí? Ya vimos el impacto que tiene el cortisol en este tipo de patologías, y en el estrés térmico aún más, porque hay altos niveles por mucho tiempo. Entonces, animales que vienen con estrés térmico ya son animales con altas chances de tener incidencia de hipocalcemia. Entonces ya ahí entrarían dentro del grupo de riesgo. Y después dentro del grupo de riesgo, como bien dijo, claramente van animales de más de 3 partos y animales de alta producción, ¿sí? Cuando hablo de alta producción, por ahí de más de 25 o 30 litros de calostro, y obviamente después nos vamos a 40 litros en el pico de lactancia o más, ¿sí? Como para generalizar. Y con respecto al monitoreo, yo la verdad que de diagnóstico hablé poco y nada, porque le di otro enfoque, pero sería necesario y útil, cuando hablé de los registros, tener un pantallazo no solo de qué aportes de calcio están teniendo los animales, es decir, analizar los alimentos dentro de lo posible, sino que también sería bueno sondear cómo vienen los animales con respecto a su calcemia. El tema es que algo que tenemos que tener presentes es que la calcemia, así como vimos que hay vacas que claramente tienen hipocalcemia clínica o subclínica, es una variable muy regulada por el organismo, ¿sí? Por todas las funciones que tiene el calcio principalmente. Entonces esto hace que si yo voy y mido solamente la calcemia, esté viendo una parte de la película. Entonces por ahí tengo que evaluar la calcemia, evaluar cómo está la excreción a nivel urinario de calcio, de fósforo, también en saliva, porque el fósforo se puede evaluar a nivel salival porque se recicla en los rumiantes. Entonces podría tener una estrategia diagnóstica en distintos momentos del ciclo, que puede ser la vaca fresca, podría ser luego del pico de la lactancia y hacia el final, y realizar el monitoreo por ahí del pH urinario en el preparto. Si disponemos de capital, también podríamos analizar los animales en el preparto, pero ahí podríamos ver ciertas diferencias que no nos aportan mucha información. Si van a muestrear vacas recién paridas, vacas frescas, traten de no hacerlo en el posparto inmediato, porque ahí están desarrollándose a pleno la respuesta a la paratormona. Entonces, hay estudios que se vieron que una vaca que hoy está hipocalcémica, mañana no lo esté, ¿sí? Y sea algo relativamente fisiológico, sobre todo en vacas de mucha producción, con lo cual tendríamos que andar cambiando nuestros parámetros de calcemia. Entonces yo lo que sugiero es que si van a medir calcemia en vacas posparto, obviamente para tener un diagnóstico o para tener una noción preventiva, lo hagan después de los 4 días, que es cuando ya se normalizaron los niveles de calcio. Y ahí nos va a quedar claro qué vaca sigue hipocalcémica y su respuesta metabólica no fue la adecuada, y cuáles ya lo normalizaron. Bien, por otro lado, Rodrigo
lo halaga inicialmente, le dice excelente disertación y le consulta. En la regulación de la calcemia, ¿quién es el determinante? ¿El calcio ionizable, el no ionizable o ambos? Esto es referido al gráfico de la unión del calcio a la albúmina, donde entiendo que el calcio está en sangre, pero que unido a proteínas. No serviría para poder ser utilizado. Gracias. A ver, si hablamos específicamente de la interacción con el receptor calcio sensible de la célula principal de la glándula, qué largo le dice, ¿no? O sea, cuando pensamos en el calcio que regula la secreción de paratormona, es el calcio iónico, ¿sí? Porque el calcio iónico interactúa con el receptor calcio sensible a nivel de la glándula paratiroides, y si hay calcio, se activa ese receptor e inhibe la secreción, ¿sí? El calcio que está unido a albúmina no se puede unir a ese receptor, y tampoco tiene función biológica, con lo cual no es más que como si fuese una reserva de calcio, el calcio que está unido a la albúmina, que ante determinadas variaciones de temperatura y de pH puede liberarse y obviamente tener un impacto positivo sobre distintas funciones en el organismo. Pero el que manda es el iónico, que todavía estamos medio complicados para medirlo porque es muy variable su nivel, por lo que dije recién, de la temperatura, del pH, tenemos que evaluarlo en horas, tenemos que estar procesando la muestra, y eso es un impedimento logístico en nuestro país, que la mayoría de los tambos están lejos de los laboratorios. Entonces hay distintas universidades, sobre todo en Cornell, que están desarrollando métodos al pie de la vaca para detección de calcio ionizable, que sería lo ideal y lo esperamos con ansias. Bien, por último, Santiago le consulta, ¿qué dosis de calcio y cuántas aplicaciones recomienda vía subcutánea como preventivo posparto? Mirá, como norma podríamos, para no confundir, mantener la misma que damos por vía endovenosa, que serían los 10 gramos, ¿sí? Siempre y cuando, a ver, ¿por qué hablo en gramos o hablamos en miligramos? Porque si ustedes ven las formulaciones de las sales que hay en nuestro mercado, es muy amplia y muy variable, ¿sí? Entonces, ustedes con esa norma de los 10 gramos, es como un dato sencillo de recordar, y a lo sumo ven la etiqueta del producto que compró el productor o que llevaron ustedes o lo que sea, y rápidamente hacen los cálculos. Entonces, 10 gramos subcutáneo, generalmente esos 10 gramos los podemos, porque van a ser varios pinchazos, los podemos subdividir en dos momentos. Hacemos una inoculación de 5 gramos, ¿sí? A no más de 1 gramo, 1.5 gramos por punto de inoculación, que serían unos, como mucho, 100 mililitros por punto de inoculación, masajeen, ¿sí? Para que se disperse bien, y obviamente evalúen cómo queda ese tejido, porque muchas veces, si hay mucho cloruro de calcio, sobre todo, puede llegar a inducir necrosis. Entonces, 5 gramos repartidos en como mínimo 5 puntos, en 5 puntos de inoculación, y a las 6 horas sería lo recomendable volver a repetir los otros 5 gramos. Con la misma forma subcutánea, los mismos puntos de inoculación. Si no estás muy seguro, decir, bueno, esta vaca no la veo bien, esta vaca previamente se cayó, podés tirarte a hacer los 10 gramos de una, tomando la precaución de separar bien los puntos de inoculación. Igualmente, lo ideal sería la combinación de subcutáneo con oral. Bien, le agradece y aparentemente no hay más preguntas, así que aprovecho yo para agradecerle al doctor Cajiano y para recordarles que el día martes 29 de septiembre continuaremos con el ciclo de charlas de grandes animales. Ese día se abordará el tema de nutrición porcina, así que los esperamos. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Algo que no dije, si quieren las citas bibliográficas, no duden en enviarme un mail, que gustoso las compartiré.